Bueno, buenas tardes a todos, los que están acá en vivo y los que vean después la charla grabada. Mi nombre es Paula Huelfo, tengo un Instagram, quizás me conocen de ahí, que es Ley Ahorro. Y el objetivo de la charla de hoy es que ustedes se puedan llevar herramientas para organizar sus finanzas en todo lo que es desde planear un viaje, durante el viaje, y vieron que a veces quedan algunas cosas por pagar una vez que volvemos, ¿sí? Eso para viajes por ahí más cortos, unas vacaciones, algo por el estilo, y también va a haber una sección que va a ser más pensada para quienes estén pensando justamente en hacer un viaje más largo, ¿sí? Tipo nómadas digitales, por ejemplo. Sé que muchos de ustedes trabajan como freelancers o de manera independiente para el exterior, entonces teniendo ingresos en dólares es más fácil moverse por el mundo. Así que una de las grandes preguntas es cuando yo me pongo a planificar un viaje, es cuánto me va a salir. Entonces hay un montón de cosas a considerar para justamente armar este presupuesto inicial y saber de cuánta plata estamos hablando, cuánto es lo que tenemos que juntar o ver si ya lo tenemos. Eh, Acá hay una distinción bastante importante entre si yo tengo como prioridad decir, bueno, yo tengo esta cantidad de plata para destinar a un viaje y el viaje se tiene que mantener en ese presupuesto, o si tengo un poco más de flexibilidad y decir, bueno, yo quiero ir a tal lugar, quiero hacer tal viaje y quiero optimizar, o sea, sacarlo de la manera menos costosa posible, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a definir todo, ¿sí? Básicamente, si tengo un monto que yo ya sé que voy a respetar para todo el viaje, o si me interesa optimizar el destino, por decirlo de alguna manera. Entonces, para saber y calcular ese presupuesto inicial, saber cuánto es lo que me va a salir ese viaje realmente, lo mejor o lo más cómodo es empezar a presupuestar desde lo más caro hasta lo más barato. Va a depender mucho el viaje, el tipo de viaje que cada uno quiera hacer, el destino, ¿sí? Pero en líneas generales, cuando pensamos, cuando nos preocupamos por un monto de unas vacaciones o algo por el estilo, suele ser un viaje al exterior y donde lo más caro suele ser el vuelo, ¿sí? Obviamente va a depender, pero en la mayoría de los casos suele ser así. Entonces, está bueno pensarlo desde, bueno, cuánto me va a salir el vuelo, después cuánto me va a salir el alojamiento, el transporte y por último el día a día, las excursiones, las comidas y las cosas de un presupuesto diario, por así decirlo. Entonces, hay muchas formas, seguro habrán visto en internet, pero hay muchas alternativas para conseguir vuelos y con tanto tema de cepo cambiario, tipos de dólar y todo, hay como muchas cosas a tener en cuenta si lo van a comprar acá desde Argentina. Entonces, una de las formas, de las mejores formas de poder sacar vuelos realmente baratos es monitorear siempre las tarifas en dólares o en euros, ¿no? Pero en una moneda dura. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos en cualquier web o no sé, en Google Flights, por ejemplo, seguro lo conozcan, la tarifa en pesos, nosotros por ahí vemos una tarifa en pesos y después cuando nos viene el cargo en el banco, en la tarjeta, lo que fuere, nos viene cualquier cosa, nos viene mucho más. Porque si ustedes googlean cuánto está el dólar en Argentina, nos va a salir el oficial, ¿sí? Por todos los impuestos después que tenemos sobre eso. Entonces, punto número uno, siempre el tema de monitorear tarifas de lo que sea, lo vamos a hacer en dólares, para saber bien cuánto es lo que vamos a estar pagando a fin de cuentas. Después, es más recomendable ver vuelos directo a un país. ¿Sí? Yo, si por ejemplo me voy a España y dentro de España quiero hacer Madrid y Barcelona, en vez de buscar un vuelo a Madrid o un vuelo a Barcelona, es más recomendable buscar un vuelo a España. Porque así de esa forma veo si quizás en ese momento es más barato volar a Madrid o a Barcelona. ¿Sí? Si en definitiva voy a ir a ambas ciudades. Y la verdad es que hay un montón de herramientas gratuitas para poder hacer estas comparaciones y acá les traje algunas como para que lo tengan en cuenta. Esta en particular es Turismo City, pero lo más interesante de todo es que no hace falta poner una fecha exacta, ¿sí? Acá viene de vuelta el tema de la flexibilidad. Si uno sabe que tiene las vacaciones, trabaja en relación de dependencia y se tiene que ir de tal fecha a tal fecha, no va a tener mucha flexibilidad, pero si trabaja por su cuenta, quizás con tiempo puede organizarse y elegir el destino y optimizar lo que me va a salir el vuelo, que es uno de los componentes más pesados a nivel plata, eh, y elegir por el mes de salida más barato, ¿sí? Entonces, en esta página podemos ver por mes de salida y buscar las fechas más baratas. Entonces, esa es una linda herramienta para poder analizarlo. Por ejemplo, acá, este es un caso real de mis próximas vacaciones que van a ser a Japón. Entonces busqué cuánto me saldría el vuelo y acá podemos ver las distintas tarifas, o a partir de cuánto, por mes. Entonces, uno normalmente lo que hace es buscar, bueno, cuál es la mejor época para ir a tal país o a tal parte del mundo. Y en base a eso, uno sabe, por ejemplo, si yo estuviese entre, qué sé yo,
Mayo y junio, bueno, acá ya es como bastante obvio que mayo es más barato y me voy a inclinar por mayo, ¿sí? De vuelta, pensando en la flexibilidad de cada uno. Y dentro de esta misma herramienta, acá yo puedo filtrar por lo que para mí sea prioritario. ¿Sí? Si es el precio, puedo filtrar para que me tire del más barato al más caro, pero también puedo filtrar por la cantidad de días que va a ser la estadía, por la duración del vuelo. ¿Sí? En este caso, como es el ejemplo es a Japón, no hay vuelos directos, pero quizás para uno es prioridad, algún otro vuelo que sí haya vuelos directos, decir, no, yo no quiero escalas. Entonces, de acá puedo ir como seleccionando en base a lo que para mí sea prioritario. Entonces, en otros tipos de viajes, como puede ser, por ejemplo, uno si se va a Europa, muchas veces lo que hace no es que se quede en un solo país, sino que como justamente es un lugar que está todo cerca, si lo comparamos con Argentina, por ahí hace España, hace Francia también, Portugal, y acá volvemos a lo mismo de antes, ¿sí? Quizás no, la misma lógica de decir no busco a una ciudad en particular, sino busco un país, bueno, acá como que agrandamos eso, y en esta herramienta que es Skyscanner, es una página web, podemos poner a cualquier lugar, ¿sí? Entonces, ya habiendo decidido el mes que era más barato, puedo elegir a cualquier lugar y de esa forma ver a dónde es más económico el vuelo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo para decir, bueno, si yo me quiero ir en marzo del año que viene, dentro de lo que es Europa, ¿cuánto me sale? ¿Cuál es el lugar más barato? ¿Sí? Entonces puede ser Francia, puede ser España, va a depender del momento. De esa forma a mí me va a estar apareciendo por país cuál me va a salir más barato de todos los países que yo quiero visitar. ¿Sí? En definitiva, si voy a ir a Francia, a España y a Portugal, quizás me da lo mismo empezar por uno o por otro, si total voy a hacer todo. Por lo menos me sale más barato. Entonces, de esta manera es que yo puedo también definir un rango razonable de precios, ¿sí? Porque esto que está dentro de la herramienta de Google Flights, uno puede ver, fíjense que siempre lo tengo en dólares, como un monitor. Bueno, en este momento el precio es X, pero más allá de eso, es un precio barato, es caro, es algo razonable, ¿sí? Entonces, con esto, yo ya sé, acá me dice 1725, que era el que me salió ahí, por ejemplo, yo ya sé que es, según esto, un precio estándar. Entonces, teniendo esto de referencia, yo puedo decir, bueno, si lo veo a un poco menos, no sé, 1600 por decir algo, lo compro. Y de esa forma es que uno puede estar accediendo a un vuelo más barato que si de repente dice, bueno, ¿cuánto está? Pum, voy, lo compro y listo. Es una linda forma de verlo. Entonces, revisando cada tanto, se pueden configurar alertas de precios en varios sitios web, y si no, bueno, lo vamos viendo también, ¿no? Pero el punto es que a veces es como que uno mentalmente dice, ay, por ahí en unos días está más barato y espero, y en este contexto donde el dólar va cambiando tanto, van saliendo nuevas restricciones y demás, si lo vemos por debajo es importante definir ese rango y si lo vemos en ese rango o un poquito menos, ya comprarlo y asegurarnos, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos el vuelo es lo más caro. Otro tema que se suele como entrar quizás en duda es si nos conviene hacerlo, comprarlo a través de la plataforma o ir directo a la aerolínea, ¿sí? Acá va a depender del tipo de viaje, más que nada. Si solo estamos comprando un vuelo, generalmente es más barato ir desde la aerolínea. Esto obviamente puede cambiar, por eso hay que analizar ambas opciones, pero normalmente suele ser más barato, ok, yo lo veo, no sé, en Skyscanner, me meto en la página de la aerolínea, lo compro desde ahí. Y algo muy importante también es analizar la probabilidad de cambios en base a lo que vos sepas que va a pasar. Por ejemplo, si uno está pensando en ser nómada digital y sabes que en tal fecha te va sí o sí, bueno, listo, compras ese vuelo y listo. En cambio, si sabes que, no sé, te estás yendo a Italia a hacer tu ciudadanía y compras un ida y un vuelta, pero no estás seguro de cuándo va a ser la vuelta, bueno, ahí quizás te convenga comprar alguna tarifa con cambios, aunque sí hay que tener en cuenta que a veces los cambios, por más que diga que incluye cambios, vos tenés por un lado la tarifa que te permite un cambio sin costos, o sea, sin penalidad por un cambio, pero sí te hacen pagar la diferencia de tarifa. Así que esa es como una de las letras chicas que hay que tener en cuenta. Eh, y puntualmente, si están en Argentina, lo que les recomiendo es buscar aerolíneas que facturen en pesos, ¿sí? Aerolíneas Argentinas, obviamente, que es de acá, y después también, como dato, Iberia y Latam facturan en pesos, porque lo que sucede es, vieron que el dólar va variando día tras día. Entonces, a nosotros, si nos facturan en pesos, el cargo nos ingresa en pesos, y ya está.
O sea, el cargo que nosotros vemos que estamos pagando en la página es ese, punto, se acabó. Y si dentro de 2 semanas sacan un impuesto nuevo, una retención o lo que fuere, a mí ya no me importa porque yo ya sé que voy a estar pagando esa cantidad de pesos y listo. Entonces, optar por estas aerolíneas que facturan en pesos nos quita un poco de incertidumbre en cuanto a lo que es el tipo de cambio y la moneda. Después, en términos de lo que son agencias, seguro vieron, hay bueno, un par de casos últimamente de agencias que estafaron a la gente, ¿no? Básicamente que les dijeron, bueno, págame el paquete o el vuelo o lo que fuere, y quebraron, desaparecieron y nunca más. Entonces, en esta página, bueno, dentro de argentina.gov.ar, acá después si se les comparte la presentación, van a poder hacer clic y lo lleva, pero desde ahí pueden consultar la agencia de viajes y ver si está registrada o no. Eso es como para evitar esto. Entonces, ya teniendo los vuelos y habiendo, digamos, definido el itinerario, es que podemos decir, bueno, ya está, ya compré el vuelo, o ya sé al menos cuánto me va a salir, y de esa forma ya tengo como esa gran parte del presupuesto, que suele ser de lo más caro en lo que es un viaje, ya lo tengo determinado, ¿sí? Lo siguiente suele ser el alojamiento. Depende de dónde vayamos, puede ser que sea el transporte o el alojamiento, pero bueno, tomemos el ejemplo del alojamiento. Va a ser súper importante, obviamente, la, la locación, digamos, del hotel, del Airbnb o del hostel, lo que sea donde nos estemos hospedando, pero no solo dónde está en cuanto a si está cerca de las atracciones o no, sino también desde el lado de la conectividad, ya sea con el aeropuerto, con la estación de tren. Quizás está un poquito más alejado, nos sale más barato, pero y tenemos un colectivo, un subte o lo que fuere cerquita, y eso nos va a hacer ahorrar un montón de dinero en el alojamiento o también en transporte en general. Para esto, para todo el tema del hospedaje, hay metabuscadores, que seguro los conocen, que lo que hacen es brindarnos no solo lo que es una foto, una tarifa y todo, sino también reviews, ¿sí? De los lugares. Entonces, seguro conocen Booking, Trivago en su momento también tenía la publicidad que todos habremos escuchado, y Agoda es otro también, que algo interesante, que lo vi en Agoda, no sé si está en Booking o Trivago, después si alguien quiere contar su experiencia, pero hay, al menos en Agoda, y yo lo probé y me funcionó muy bien, hay una opción que es asignar la habitación al llegar. Es decir, vos pagás una tarifa, la que sea, ¿sí? En el hotel, pero no sabes qué tipo de habitación te toca. Entonces, experiencia personal, me pasó en Portugal, fuimos a un hotel muy lindo y nos cobraron una tarifa bastante económica, vimos como cuál sería la peor habitación de todas, como era un lindo hotel, la verdad que no era fea la habitación, y cuando llegamos nos dieron la mejor habitación que había, porque se ve que era la que tenían libre. Entonces, si ven la opción de asignar al llegar, esa puede ser una buena opción, y así es como me ahorré casi un tercio de lo que valía el hotel. Nada, ahí les tiro un dato de color, que está buena esa opción, siempre que sea un hotel decente, ¿no? Entonces, con el tema de las reviews, realmente es clave, porque hay cosas que, obviamente en las fotos va a parecer todo lindo, pero la opinión de realmente alguien que viajó y que vio todo es la que nos va a servir a nosotros para definir si de verdad ese hotel vale la pena o no. Hotel, digo hotel, pero puede ser cualquier tipo de alojamiento. Eh, Cuando estamos viajando, sobre todo, bueno, a otros países, suele haber letra chica, depende del hospedaje, al tipo de hospedaje al que nosotros apuntemos. No todos tienen recepción 24 horas, ¿sí? Y si tenés un vuelo, no sé, que llega a las 5 de la mañana, quizás llegás y te das cuenta que el hotel está cerrado y tenés que esperar hasta que abra. Después, bueno, no todos obviamente tienen desayuno, ni hablar de todas las comidas. Después, súper importante también ver el tema de las consignas de las valijas. Si hago checkout, no sé, a las 12 y mi vuelo es a las 7, si puedo dejar las valijas ahí. Si está la opción de late checkout, y si la veo conveniente. Y esto, que es bastante importante y no siempre está en las plataformas como Booking o todas esas, es el impuesto de las ciudades. Hay muchas ciudades que uno saca, no sé, por decir algo, 3 noches, y bueno, uno le paga el alojamiento, pero después cuando llega, ¿sí? Supongamos que ya pagamos antes a través de la plataforma, muchas veces hay un impuesto que es para X ciudad por la noche, ¿sí?
sea, por noche, por pasajero, el hotel te cobra un impuesto de la ciudad. Y eso es aparte de la tarifa. No suele ser tanto dinero, pero está bueno tenerlo en cuenta porque obviamente va a ser un gasto extra. Entonces, ya tenemos cuánto nos salió o cuánto nos puede llegar a salir el vuelo, ya tenemos cuánto nos puede llegar a salir el hospedaje. Podemos pasar ahora a la parte de transporte, ¿sí? Acá lo vamos a dividir entre lo que es el transporte de una ciudad a otra, de lo que es el transporte dentro de la misma ciudad, ¿sí? Muchas veces tenemos lo que son pases de trenes para viajar de un lugar a otro, por ejemplo, en Europa está el Eurail, en Japón está el JR Pass, ¿sí? Son pases de X cantidad de días donde, depende cada uno, pero por ejemplo, durante, no sé, 7 días, uno puede tomar la cantidad de trenes que quiera. Entonces, eso dependiendo del itinerario de vuelta que cada uno tenga, nos puede ser más conveniente que quizás andar comprando boleto a boleto. Y después también para lo que es el transporte, hay metabuscadores, según la región a la que queramos ir va a haber algún metabuscador u otro. Y un dato es que en muchos lugares, incluso no solo las actividades, sino también el transporte, suele tener como algunos descuentos si es el caso de ustedes que son estudiantes. Entonces acá les muestro, por ejemplo, en Europa está este metabuscador que se llama Omio y que te tira todas las 3 opciones más comunes para viajar de una ciudad a otra, ¿sí? Trenes, micros, vuelos, y acá, o sea, fíjense que de un vistazo nada más podemos ver cuánto sale y el tiempo. Por ejemplo, acá vemos que un micro me sale más caro que un tren y tarda mucho más tiempo. Entonces, eso ya lo descarto. Y son como cosas que nos pueden ayudar, no solo a cotizar a nivel dinero, sino también a nivel tiempo de cada uno, y está bueno tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de la ciudad, eso es para viajar de una ciudad a otra. Dentro de las mismas ciudades, también está bueno analizar los pases diarios. Muchas ciudades, bueno, acá tenemos la SUBE y esa es la tarjeta, pero hay muchas ciudades afuera que suelen tener pases, no sé, por 24 horas, por ejemplo. Entonces, durante 24 horas uno puede tomarse todos los transportes que quieran, o todos los trenes que quiera, o todos los subtes que quiera, dependiendo del lugar. Y de vuelta con esto, suele haber descuentos si uno tiene alguna constancia de estudiante. Entonces, si en el caso de que el transporte sea avión, hay muchos, acá quizás no tanto, hay algunas low cost, pero en el resto del mundo hay muchas low cost. Y son low cost si las sabemos utilizar bien. Hay que leer la letra chica porque a veces uno dice, ¿cómo no me van a dejar de llevar una valija de mano o una mochilita? Y bueno, a veces no te dejan y te enterás cuando estás a punto de embarcar que te cobran un montón para despachártelo. Entonces, importante, cada aerolínea tiene sus propias reglas y cada tipo de tarifa también. Tener siempre presente, así como quizás uno tiene un Excel con, no sé, los hoteles donde se va a ir quedando, los vuelos que va tomando, también estas condiciones. Lo que es el límite de peso, si me permiten llevar lo que se le llama el artículo personal, sería una cartera o una mochilita. Si además tengo bolso de mano o no, no todas te lo permiten. Después, si te lo permiten, de qué medidas, eso también va variando por aerolínea. Y después artículos prohibidos en el sentido de, bueno, ya sabemos que hay cosas que no se pueden llevar en el avión, pero hay algunos países o ciudades que no permiten ingresar ciertos objetos en esa ciudad en particular, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Y después, bueno, un poco lo que les contaba antes de los cambios sin penalidad, ¿sí? Que una cosa es que diga sin penalidad porque no te cobran un recargo por el cambio propiamente dicho, pero sí te hacen pagar la variación de la tarifa. Si yo, por ejemplo, estoy cambiando el vuelo a una semana de volar, seguramente la diferencia sea más alta que hace unos meses. Entonces, eh, además de las tarjetas de transporte que les comentaba antes, no son un pase de 24 horas y así, hay algunas ciudades que tienen la tarjeta de la ciudad, que tiene el transporte más alguna otra actividad. Entonces, a veces conviene, a veces no, depende de lo que cada uno quiera hacer, pero de esa forma ya tenemos como todo el panorama de transporte, primero del vuelo de Argentina, digamos, si lo estamos planeando como unas vacaciones, hasta el destino, después dentro del destino y dentro de cada ciudad también ya tenemos ese costo. Y de esa forma ya tenemos como las 3 cosas más grandes del presupuesto de un viaje, que es el vuelo, el hospedaje y el transporte. Ahora,
para poder hacer el presupuesto diario de cuánto voy a gastar en actividades, en comidas, que a veces uno no sabe cuánto puede llegar a hacer, porque obviamente depende mucho de cada ciudad y del ritmo que uno quiera, que quiera tener y del presupuesto con el que cuenta, podemos tener de vuelta el tema prioritario. Yo tengo un presupuesto ya determinado que sé cuánto quiero gastar, es decir, todo el viaje voy a destinar, no sé, por decir algo, $4.000. Bueno, entonces en ese caso va a ser muy fácil determinar el presupuesto diario, porque vamos a agarrar esos $4.000, le vamos a restar lo que ya tenemos gastado de vuelos, lo que ya calculamos que vamos a gastar de alojamiento, lo que le calculamos que le vamos a gastar de transportes, y lo dividimos por la cantidad de días, y ese va a ser más o menos nuestro presupuesto diario. Ahora, sí, me imagino que esta es la situación de la mayoría, que en realidad no es que decimos, bueno, tengo tanta plata, sino que justamente lo que estoy buscando es calcular cuánta plata necesito. Entonces, de esa forma, uno empieza a buscar qué actividades hacer, cuánto puede llegar a salir. Entonces, si ya sabe a dónde ir y qué hacer, genial, si no, obviamente puede buscar, pero algo que suele suceder es, quizás encontramos un blog que está buenísimo, que tiene precios, pero quizás son de hace 3 4 años, eh, y eso es antes de la pandemia. Realmente a nivel mundial hubo mucha inflación después de la pandemia, entonces cualquier dato de costo, de costo de vida, de transporte, de comidas, etcétera, tratemos de chequear que lo que estemos buscando sea realmente un costo actualizado, idealmente del último año, pero bueno, ya con que sea post pandemia, nos aseguramos que es algo más o menos acorde. Y después algo muy interesante también son los free walking tours. El free está entre comillas, porque en realidad no es que es gratis, sino que no hay una tarifa específica, sino que se le deja una propina al guía. Y de esa manera es una forma de poder tener un primer vistazo de una ciudad y después ahí sí elegir básicamente en qué uno quiere profundizar, ¿sí? Porque en este tipo de tours en general por ahí te llevan, no sé, a una iglesia, te cuentan un poco así y uno si quiere después entra o no, pero es como un primer vistazo que está bueno para después decidir a dónde quiere ir y quizás a dónde no le interesa tanto. De vuelta, constancia de, no sé, de alumno regular, por decir algo, y también hay una tarjeta para estudiantes que se llama eSIC, quizás la conocen, quizás no, pero tiene muchos descuentos también, que les puede llegar a servir. Entonces ya con esto ya armamos el monto que puede llegar a salir nuestro viaje, ¿sí? Y de la manera más óptima posible, porque ya buscamos un vuelo dentro de un rango de precios que sabemos que es aceptable, ya buscamos las mejores tarifas en alojamiento, ya investigamos y buscamos también las mejores tarifas en cuanto al transporte, lo que es más conveniente, y también hicimos lo mismo para lo que son las actividades, las comidas, etc. Ahora, un detalle más, eh, acá en Argentina hay salud gratuita para quien necesite atenderse. En el exterior no suele ser así. Entonces, siempre es muy importante tener un seguro de viajes, ¿sí? Dentro de lo que son las tarjetas de crédito más que nada, a veces hay, a veces no. Después de la pandemia cambió mucho esto. A veces depende del tipo de tarjeta que tengas, si compraste o no el vuelo con el que vas a estar viajando, que te cubre o no. Y también revisar las sumas aseguradas, ¿sí? Porque a veces lo que te viene en la tarjeta, en el seguro de la tarjeta, no es tan elevado y quizás a veces no te dejan entrar a ciertos países si no tenés un seguro de viajes con X suma asegurada mínima. Por ejemplo, Europa, no sé, $30.000 por decir algo, 30.000 euros, y tu seguro de viajes te cubre 20.000, bueno, eso puede ser una causal por la cual no te dejen entrar. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta. Hay muchas prepagas que ofrecen cobertura de viajes, así que si tienen prepaga, no está mal consultar. Y si no, está la figura del PAS, que es productor asesor de seguros, que les pueden ayudar a elegir la mejor cobertura para cada uno de ustedes en base a lo que cada uno prioriza. Si coberturas hay miles, con más suma asegurada, menos, más o menos exclusiones, ¿sí? Fíjense, siempre hay ese tema de las exclusiones. Si ustedes van a hacer, no sé, deportes extremos, bueno, hay muchas pólizas que eso no lo cubre. Entonces, tener el asesoramiento de un productor asesor de seguros siempre es adecuado. Entonces, con esto ya sabemos cuánto nos va a salir todo el viaje y de esta manera uno puede decir, bueno, ¿me alcanza, no me alcanza? ¿Cómo vengo con mis números? Es una suma que yo sé que puedo, es un gasto, digamos, que puedo llegar a, o inversión, depende de cómo lo vean,
que puedo llegar a afrontar o no. Y en el caso de que sí, genial. Y en el caso de que no, bueno, quizás o lo pospongo el viaje, lo pospongo, o quizás quiero ponerme las pilas, empezar a ahorrar un poco más, generar un poco más y llegar al viaje, ¿sí? Porque hay muchas veces en las que uno de verdad quiere visitar un lugar en particular, entonces, ¿por qué no ponerse las pilas y poder planificarlo? Entonces, ¿cómo puedo planificar financieramente ese viaje? Primero que nada, tengo que saber cuánta plata necesito. Eso es todo lo que ya hicimos hasta ahora. Con ese monto veo cómo llego. Entonces, si estuvieron en la charla de la semana pasada, estuvimos viendo muchas cosas sobre finanzas personales que nos van a servir para esto. Básicamente lo que vamos a hacer es incorporarlo al análisis de nuestras finanzas, o análisis o, digamos, una proyección, y de esa forma ver si llego genial, si no, cómo puedo hacer para llegar a ese monto. Entonces, ya vimos el otro día que el paso número 1 para poder tener unas finanzas personales óptimas es tener un registro de los gastos, ¿sí? Para saber básicamente, ya les spoilé un poco, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo invertir por mes, y de esa forma tener más dinero, ¿no? Entonces, para registrar los gastos, así rapidito, hay aplicaciones, como estas que les comento acá. Después, obviamente, uno puede tener un Excel, que si quieren, en el link de mi video, pueden acceder a una planilla de Excel para registrar sus gastos, armar su presupuesto, que es gratis. Y después, bueno, muchos lo que hacen también es tener un grupo de WhatsApp consigo mismos y de esa forma registrar los gastos y después pasarlo quizás a lo que es el Excel, el Notion Lab o lo que sea que usen para registrar sus gastos. Como tip, si uno usa medios de pago electrónicos, también lo que tiene es que uno puede agarrar, sentarse una vez por semana, ver todo lo que gastó con el medio de pago electrónico y pasarlo sin mucha más complejidad. Una vez que sabemos cuánto venimos gastando, podemos armar un presupuesto mensual, ¿sí? El presupuesto va a tener básicamente 3 columnas. Una va a ser lo previsto, que es lo que yo espero gastar en cada categoría, ¿sí? El paso número 1 va a ser dividir nuestros ingresos y nuestros gastos en categorías. Entonces, el trabajo del presupuesto es sentarnos a decir, a definir cuánto vamos a gastar en cada categoría, ¿sí? Yo ya sé cuánto voy a estar ganando, o lo estimo, si no lo sé, porque tengo ingresos variables, y también voy a estar definiendo cómo voy a distribuir ese ingreso. Entonces, en vez de esperar a fin de mes o el periodo que fuere y decir, che, ¿qué pasa con mi plata? Agarro y lo defino yo, ¿sí? Entonces, con el presupuesto puedo prever esto, después en lo que es la columna real, vamos a ir volcando lo que de verdad vamos gastando y lo que de verdad nos va ingresando, y en la columna de diferencia, básicamente lo que podemos hacer es ir analizando cómo venimos. Por ejemplo, hoy es 28 de septiembre, si yo veo que tengo algunos ítems o algunas filas de mi presupuesto casi en rojo, digo, bueno, está bien porque es casi fin de mes. Ahora, si veo que ya el 10 del mes tengo en rojo salidas, por decir algo, bueno, ahí como que tengo quizás que regular un poquito más. Pero es básicamente la forma de administrarse. Esto que ven acá es la planillita que les contaba que está en el link de mi video y se la pueden descargar. Y uno lo va cargando acá, los gastos, los ingresos, y automáticamente se va cargando en el real. Lo va sumando por categoría y ya automáticamente se va actualizando. Entonces, sabiendo cuánto necesitamos para vivir, es que a nivel mensual podemos irnos un poquito más al largo plazo o al mediano plazo al menos y armar un flujo de fondos. ¿Sí? El flujo de fondos es como extender lo que es el presupuesto. Entonces, vamos a estar registrando lo que de verdad va ingresando y lo que de verdad va saliendo también. Sería esto básicamente, fíjense que tiene 3 columnitas, como el que veíamos antes, pero varios meses. ¿Sí? Es lo mismo. Acá ingresos, egresos, y después, bueno, previsto, real y la diferencia. Ahí es lo que voy a, más que nada en esto, en la parte del flujo de fondos o cash flow, que también se le llama, es donde voy a empezar a incorporar y decir, bueno, mis gastos vienen de esta manera, mis ingresos preveo que vengan de esta manera, si no estoy llegando con el presupuesto que tengo hoy en día para el viaje, o sea, si me parece un poco inalcanzable, ¿qué puedo hacer yo? Concretamente, esto es bajarlo a tierra para decir, bueno, yo en enero tengo que ahorrar tanto, en febrero tengo que ahorrar tanto, y de esta forma será el viaje que queremos. Entonces, ya sabiendo todo esto,
podemos pasar a la parte de ahorro e inversión. Que de vuelta, después les recomiendo ver la charla que quedó grabada de la semana pasada, acá lo estamos viendo un poco rápido, ahí se profundizó más. Pero básicamente para realmente poder ahorrar de una manera de verdad, lo mejor es hacerlo al principio, ya sea de mes, si cobramos a principio de mes, o a medida que vamos cobrando si tenemos ingresos variables, pero tener como algo como costumbre o empezar, aunque sea a construir el hábito de a poquito, a decir, bueno, me ingresa dinero, yo defino un porcentaje, por ejemplo, que lo voy a destinar al ahorro. Porque si no, si uno ahorra lo que queda, después no queda nada. Entonces, de esta manera me automatizo el tema del ahorro y van a ver que van a ahorrar mucho más rápido. Un temita a tener en cuenta es que la inflación hace que, obviamente, nuestros ahorros se vayan diluyendo. Y esto no pasa solo con los pesos, que sabemos que la inflación en Argentina está súper alta, sino también a nivel global. Y bueno, los argentinos en general nos refugiamos en el dólar, que no deja de ser la moneda de Estados Unidos. Entonces, tengan en cuenta que año tras año también Estados Unidos tiene su propia inflación y esos dólares van perdiendo poder adquisitivo. No al mismo ritmo que el peso, pero va perdiendo poder adquisitivo y por eso es importante invertirlos. En estos días publiqué un sticker de preguntas en mi Instagram para escucharlos y ver si había algo que no estuviese incluyendo en esta presentación, e hicieron varias preguntas que se repitieron, y en particular esta, se las traigo, que dice, ¿conviene ir pagando cosas por adelantado para el viaje o invertir el dinero y pagar todo junto al final? Bueno, acá va a depender. Si uno lo piensa en frío, digamos, a nivel teórico, va a convenir siempre patear los pagos lo más posible para que el dinero trabaje y de esa manera tener más plata para hacer frente a los costos o a los gastos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en Argentina, con todo el lío que tenemos cambiario y demás, hay un contexto de regulaciones sobre el dólar que nos apremia un poco. Entonces, va a depender mucho de cuándo sea que nosotros vayamos a viajar, cuáles son nuestras prioridades. Hay gente que dice, yo no quiero estar preocupándome, entonces agarro, ahorro, compro dólar o me voy comprando, no sé, el hospedaje, lo que sea, y me olvido. Y hay gente que sí está como pensando un poco más de, bueno, ¿cómo puedo hacer para optimizar un poco mi dinero? Y por ahí tener que investigar un poquito más, pero hacer rendir más la plata. Entonces, en este contexto de regulaciones sobre el dólar, básicamente hay que ver varias cosas respecto a cómo viene el contexto regulatorio, qué se espera. Por ejemplo, ahora tenemos las elecciones, entonces se supone que el dólar oficial, y ahora vamos a ver por qué me refiero al oficial específicamente, que está fijo por unas semanas más, supuestamente. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ¿cómo es que a mí me va a convenir pagar? ¿Sí? Y de esta forma llegamos a esta tercera parte de cómo pago, que es de lo que más me consultaron, así que espero que les sirva. Acá de vuelta, ¿cuál va a ser la prioridad? No preocuparse, pagar y punto y se acabó, para no estar pendiente del dólar, de las regulaciones y lo que pase, o también la otra opción es que cada uno quiera optimizar sus ahorros, su dinero, ¿sí? Ambas opciones son válidas, obviamente. Acá les voy a traer algunas alternativas para quienes están en este segundo grupo. Entonces, vamos a tener pagos siempre antes, por ejemplo, el vuelo, durante, mientras estemos en el viaje, y después, en el caso de que volvamos y hayamos pagado con tarjeta de crédito y todavía tengamos algo por pagar. Entonces, cada uno de esas instancias de pago, uno puede pagar con pesos, con dólares o con cripto. Entonces, ¿cómo sé cuál me conviene y cuál no? Hoy en día, aclaro, hoy es 28 de septiembre de 2023, porque vieron que siempre sale un dólar nuevo por las dudas. Hoy en día, cuando uno compra con la tarjeta, con cualquier tarjeta, ¿sí? Cualquier cosa del exterior va a venir en dólares. Si yo, por ejemplo, me voy a Brasil, el real, perdón, se va a convertir a dólar y el dólar se va a convertir a peso. No es que pasa de real directamente a peso, siempre pasa por esa conversión a dólar en el medio. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que dentro de los muchos dólares que hay hoy en día en Argentina, hay uno que es con el que yo voy a estar comparando constantemente, al menos hoy por hoy, que es el Qatar. ¿Por qué? Porque está el dólar tarjeta, que es el oficial, más el 75%, que ese 75% es una parte impuesto país, el otro 45% es una percepción del impuesto a las ganancias,
Pero eso aplica solo para cuando uno hace gastos de hasta $300 por mes. Entonces, si uno va comprando cosas chiquitas del viaje, que en el total del mes sumen menos de $300 por mes, bueno, vamos a tener en cuenta el dólar tarjeta. Ahora, y es lo más probable, si uno está por viajar o compra un vuelo o compra quizás estadías, van a ser más de $300 por mes muy probablemente, con lo cual el que tenemos que tener en cuenta es este, el Qatar, que es el oficial más el 80%. Ese 80% se compone de 30% impuesto país, que eso no se devuelve de ninguna manera porque es un impuesto, y un 45% de percepción de ganancias, que si uno paga ganancias se lo puede tomar a cuenta, se los cuenta del impuesto, si no, supuestamente al año que viene te lo devuelven, pero hay ciertas condiciones, además tenemos inflación y demás, y un 5% de percepción de bienes personales, que aplica de la misma manera que lo que les comentaba de ganancias. Si pagan bienes personales, se lo descontarán, si no, se los tienen que devolver. Pero hay ciertas condiciones, entonces en principio yo lo tomaría como un costo de, bueno, dólar Qatar es igual al oficial más un 80%, punto, se acabó. Si después te devuelven algo, genial. Si no, ya lo calculaste. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué digo que hay que tener bastante en cuenta esto? Porque a la hora de pagar, uno va a estar analizando lo que le sale más barato para pagar, ¿sí? Entonces, si yo hago las cuentas, por ejemplo, con el tarjeta, lo que tiene es que si después yo me paso de los 300, yo digo, bueno, quizás hago una compra de 200, bien, me entra al dólar tarjeta. Pero si después yo hago otra compra más grande y ahí sí me pasé del tope de los 300, no solo me van a cobrar dólar Qatar por esa nueva compra, sino que me van a hacer el retroactivo a la compra anterior. Es decir, de lo que yo ya pagué, me tendrían que haber cobrado el dólar Qatar, me cobraron solo el tarjeta y me van a estar cobrando la diferencia, ¿sí? Entonces, si pago en pesos, tener en cuenta que todo cargo se va, como les decía antes, a dolarizar sí o sí, independientemente de la moneda que sea. Entonces, de real a dólar, de dólar a peso, si lo compro directo en dólares mejor, es dólar peso. Y tener esto en cuenta de que tomemos el costo del Qatar porque si nos vamos de viaje seguramente estemos gastando más de $300 por mes y es retroactivo. Entonces, que no nos agarre de sorpresa. ¿Cómo conviene pagar? ¿Tarjeta de débito, prepaga, de crédito, con cripto? Bueno, depende del momento y la situación de cada uno también. La tarjeta de débito en particular, las tarjetas bancarias de Argentina suelen funcionar muy mal para el exterior, ¿sí? O sale rechazado o no lo toman, ¿sí? Tanto comprando de manera online y sobre todo de manera presencial. Entonces, recuerden que hay que activarlas y si el dólar Qatar, digamos, es el más económico y es con el que nos conviene pagar en ese momento, porque estas cosas cambian constantemente, tengan en cuenta de tener elegida la cuenta en pesos como cuenta preferencial para consumos en el exterior. ¿Por qué? Porque normalmente para consumos de afuera viene por defecto la caja de ahorro en dólares si es que tienen una. Entonces, si ustedes no setean que se les debite en pesos, pueden pasar dos cosas. O que tengan dólares, se les debiten los dólares y están pagando de más, porque el Qatar hoy está más barato, digamos, que el dólar, que pagar con dólares directamente. O les pueden rechazar la transacción si es que no tienen dólares. Entonces, quizás no pueden, bueno, comprando online es una cosa, pero si estás ahí en, no sé, saliste a comer y de repente te rechazan, la verdad que es complicado. En el caso de la tarjeta de crédito, sí, aplica lo mismo a nivel qué tipo de dólar me están tomando. Siempre estamos hablando del dólar Qatar cuando pagamos con alguna tarjeta, y son más de 300 al mes. Ahora, ¿qué diferencia hay con la de crédito? Que vieron que obviamente la tarjeta de crédito, si es que tienen una, tiene una fecha de cierre, que es hasta donde te entran los consumos, y una fecha de vencimiento. Suele haber un par de días de diferencia. Entonces, yo puedo ver hoy cuánto está el dólar, pero no sé cuánto va a estar al cierre. Y la tarjeta siempre me va a estar cobrando el dólar a la fecha de cierre. Entonces, si hoy el dólar está, por decir algo, 800 pesos, yo compro algo hoy con el dólar a 800, yo no sé si quizás de acá dentro de 3 semanas se dispara y eso que para mí hoy valía 800, vale, no sé, 850 por decir algo. Entonces, tenemos este riesgo regulatorio y de tipo de cambio. Con tipo de cambio me refiero a que salte el dólar en el medio, entre que yo hice la compra y que la tengo que pagar, y a nivel regulatorio es, no sé si me van a cambiar alguna percepción, si me van a agregar algún impuesto, si van a sacar algún dólar nuevo y ya la tarjeta no va a ser al dólar Qatar, que es oficial, más el 80%. Entonces,
hay que tener esto en cuenta. Y algo importante también es el tema de los límites. Con la inflación que tenemos y, bueno, también con la devaluación y todo, muchas veces se quedan cortos los límites. Entonces es importante tener en cuenta cómo vienen los límites de nuestras tarjetas, pedir un aumento de límites en tal caso, y acá entra algo muy importante que es el historial crediticio. Si yo no tengo un buen historial crediticio, no, o no me dan tarjeta de crédito o no me van a estar aumentando los límites. Y acá entramos también en la parte de, bueno, si uno trabaja para afuera, cuánto es lo que tiene declarado, cuánto no, ¿sí? Siempre eso tenerlo en cuenta también. Existen otros tipos de tarjetas que no son tan conocidas como las tarjetas de compra, que son tarjetas como si fuesen de crédito, pero que no tienen límite. Básicamente yo puedo comprar lo que quiera y pagarlo en 3 semanas, depende del cierre y el vencimiento, pero para esto hace falta tener un excelente historial crediticio y por eso resalto la importancia de esto. Si todavía no lo tienen, tengan en cuenta que el hecho de estar quizás en la informalidad o no utilizar tanto cuentas bancarias, tarjetas y demás, hace que no tengamos un historial crediticio y nos perdamos cosas como estas. Y algo que está muy bueno, que funcionan súper bien afuera, son las tarjetas prepagas, ¿sí? De la fintech, como por ejemplo Velo, eh, suelen funcionar mucho mejor que las bancarias. Las bancarias, como les contaba antes, en general o las rechazan o hay que pasarlas varias veces. Eh, entonces, las tarjetas prepagas de la fintech en el exterior suelen funcionar 10 puntos. Y lo que tiene de bueno es que, bueno, yo sé el dinero que tengo, entonces agarro y veo en ese momento cuánto se me debita. Entonces, pagando ya sea con débito o con prepaga, a diferencia de la de crédito, me aseguro el tipo de cambio porque la plata se me debita hoy. Y algo en particular que quiero destacar que tiene Velo son las tarjetas virtuales. Son como tarjetas que se pueden hacer que sean efímeras para usarlas una sola vez. Entonces, uno puede estar reservando algo y si le da un poco de miedo o desconfía quizás de la seguridad del sitio web, bueno, está poniendo los datos de una tarjeta que va a ser exclusivamente para eso. Entonces ahí se los traigo como algo interesante. Entonces ya vimos algunos pagos antes, durante, ¿sí? En lo que es el destino, como les contaba antes, se puede pagar en dólares, quizás en efectivo también, o con este tema de las tarjetas, también dependiendo de cómo lo configuremos y qué convenga en ese momento, en pesos. Y algo también interesante es con las cripto. Uno puede estar comprando directamente con cripto. Uno pasa la tarjeta y en vez de estar pasando por pesos o por dólares, se le descuenta en cripto y listo. Entonces, eso es algo también que está bueno tener en cuenta porque nos facilita bastante las cosas. Y un detallito, eh, hay algunos bancos que te piden ciertas validaciones eh, y que, por ejemplo, si detectan que estás abriendo tu home banking desde otro país distinto, eso es como una alerta, te bloquean la sesión. Y después te piden verificar vía SMS algún dato. Les digo esto porque me ha pasado. Y entonces, si ustedes tienen alguna compañía que no tiene convenio fuera, no tienen forma de tener recepción en su número de celular y de esa forma quedan bloqueados hasta que se vuelvan porque no tienen forma de recibir el mensajito de texto, ingresar el código que les piden y básicamente todo lo que es gestión del banco se complica mucho. Así que eso, tenerlo en cuenta, estar seguros de que la compañía telefónica que ustedes tenga cobertura afuera. Entonces, vamos a hacer como un resumen de cómo conviene pagar. ¿Sí? Uno puede estar en dos situaciones. Una es no tener los dólares. Recuerden que todos los consumos de afuera van a venir en dólares y yo decido si los pago en pesos o en dólares. Entonces, en ese caso, puede que yo ya tenga dólares ahorrados o puede que no. Entonces, ¿a qué dólares podemos acceder hoy en día? Sabemos que el oficial no, el ahorro casi que nadie tampoco y además nos limita mucho. Y después, bueno, los que sí son más masivos y a los que la mayoría pueden acceder, aparte del que todos ya conocemos que no sería legal el blue, tenemos el dólar cripto y el dólar MEP, ¿sí? Pero obviamente cada uno tiene sus restricciones. Principalmente el MEP, por ejemplo, quienes tienen subsidios energéticos, por ejemplo, no pueden acceder, entre otras cosas, a diferencia del dólar cripto. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay uno que es más económico que el otro, el dólar MEP hoy en día es más accesible, está un poco planchado, está intervenido, en cambio el cripto no. Pero si igualmente no puedo acceder al MEP, no voy a comparar con el MEP y me voy directo al cripto. Entonces, siempre voy a estar pagando con lo que me resulte más barato a mí, ¿sí? En base a qué dólar puedo acceder.
quizás no es lo mismo para mí que para otra persona que tiene otras restricciones distintas. Entonces, en base a todo eso es que voy a estar decidiendo cómo voy a pagar. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar cuál es el dólar más bajo hoy para mí, ¿sí? Primero, ¿con qué dólar voy a pagar? Si el dólar Qatar es el más barato de todos, ¿sí? O sea, si el dólar Qatar, como está acá, es menor al dólar al que accedo, lo que me va a convenir es pagar en pesos al Qatar, ¿sí? Yo tengo, ahora les voy a mostrar un ejemplo con números para que sea más fácil de entender, pero esto sería como la gran conclusión. Si el dólar Qatar está más caro que el dólar al que yo accedo, me va a convenir pagar directo en dólares y esos dólares comprarlos a esa cotización más baja que la del Qatar, porque a fin de cuentas lo que voy a hacer es estar desembolsando menos dólares, ¿sí? Entonces, acá les traje un ejemplo, si tuviese que pagar algo de 100 dólares y supongamos que ya superamos el cupo de los 300, estamos hablando del dólar Qatar, volví de vacaciones, pagué con mi tarjeta de crédito, me quedan 100 dólares por pagar, ¿sí? Viene el cierre, hoy en día el dólar Qatar está a 658 pesos, 100 dólares a 658 cada uno son 65.800 pesos. Escenario número 1, pago en pesos. No tengo dólares, punto, se acabó. Pago 65.800, listo, sin mucha vuelta. 100 dólares, 65.800 pesos. Ahora, si yo tengo cripto, ¿sí? Ahorradas, hoy en día, por ejemplo, está a 7.97 más o menos, según el lugar, el portal y todo, pero este es el dato que saqué más temprano, vino que esto varía momento a momento. Esos 65.800 pesos se traducen en 82 dólares, es decir, yo tenía 100 dólares que pagar, que la tarjeta me los cobra al dólar Qatar, es decir, 65.800 pesos. Ahora, si yo tengo cripto, ¿de cuántas cripto o de cuántos dólares me tengo que desprender para obtener esos 65.800 pesos? Bueno, las vendo a 7.97 y en vez de desprenderme de 100 dólares, dependiendo de nada más que de 82. O sea, este es el escenario más conveniente. Por eso digo, pagar con lo más barato, fíjense que entre estos dos, el más barato es el Qatar, pago al Qatar, y me hago de ese dinero como, si tengo cripto, vendiendo las cripto, hablando de criptos estables, ¿no? Las que son 1 a 1, con el dólar, por ejemplo. Entonces, de esa manera, prácticamente que traduje un gasto de 100 a 82 dólares. Ahora, quizás no tengo cripto, pero tengo dólares. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo con esos dólares comprar la cripto y venderla en pesos. O si tengo dólar MEP, por ejemplo, tengo dólares ya en la cuenta comitente, los vendo a 6.95, que es la cotización de hoy, y esos 665.800 pesos traducidos al dólar MEP son 95. Entonces esto es lo más importante. Pago al más barato, el dólar Qatar, y vendo los dólares a la mayor cotización posible para mi momento. Si tengo cripto, genial, los vendo a 7.97 y en vez de pagar 100 dólares terminé desprendiéndome de 82. Y si no, bueno, va a depender si tengo MEP o lo que fuera. Si tengo otro tipo de dólar. Entonces, en resumen, pago al dólar más barato, ¿sí? En este caso es el dólar Qatar, el más barato. Y si tengo dólares, lo vendo al más caro posible, al más caro al que yo puedo acceder. Entonces, de esa forma es como que me desprendo de la menor cantidad de dólares posibles. Ahora, traje acá como unos slides más para quienes estén pensando no solo en un viaje transitorio, como pueden ser unas vacaciones, sino también pensando en irse un tiempo de viaje y ser nómades digitales. Hay varias cosas a tener en cuenta, pero básicamente para agregar a todo lo que ya charlamos, porque tema vuelos, hospedajes y demás lo van a tener que tener en cuenta, hay ciertos países que tienen distintas políticas de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, si uno se va a los países nórdicos, hoy en día hay muchos lugares que tienen lo que se llama no cash policy, que es básicamente que no se acepta efectivo en muchos lugares. O sea, es difícil, quizás uno va, cambia efectivo y después se va de ese país a otro lugar y se queda con el efectivo, no tiene mucho sentido. Entonces, investigar qué nivel de bancarización o digitalización del dinero hay. Hay lugares que todo lo contrario, que quizás pagar con una tarjeta es difícil, entonces vamos a necesitar efectivo. Entonces, hacer ese mini análisis de, bueno, cómo es la situación en el país o la ciudad a la que voy. Después el tema, obviamente, de impuestos, básicamente pensando en que quizás uno o pierde la residencia fiscal acá de Argentina, quizás tiene, para abrirse una cuenta bancaria en otro lugar, por ahí tiene que
que justificar ingresos de algún lado, bueno, todo el tema impositivo es algo importante. Y acá les dejo dos herramientas para poder ver los costos, ¿sí? de vida, básicamente, por ciudad, ¿sí? No solo por país, porque uno dice, bueno, ¿cuánto me sale vivir en España? Bueno, no es lo mismo en Madrid que en Galicia, ¿sí? O sea, va a depender mucho. Piénsenlo acá mismo de Argentina, no es lo mismo lo que cuesta vivir acá en Buenos Aires, menos donde estoy yo, que vivir en el norte o en la Patagonia, ¿sí? Los precios son bastante dispares. Entonces, investigar los costos por ciudad puntualmente y dos páginas web que pueden investigar para esto es Numbeo y Expatistan, que nos sirve para comparar qué tanto más caro o más barato es X ciudad a la que yo quiero ir comparado con tu ciudad actual, por ejemplo, o con la que vos quieras. También tener en cuenta algo importante, que si nosotros nos vamos a ir un tiempo, ya el seguro de viajero, por ejemplo, el de la tarjeta, suele cubrir 30 días o hasta 90, dependiendo de la tarjeta. Ya si nos vamos más tiempo, vamos a necesitar otro tipo de cobertura y quizás no solo un seguro de viajero por sí mismo, sino como una cobertura más similar a una prepaga. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que el seguro de viajes no actúa como prepaga. De hecho, la mayoría de los seguros de viajeros tienen estas exclusiones de que no te cubren enfermedades preexistentes, que es básicamente si vos ya venís con algo de antes, bueno, el seguro de viaje, si algo te pasa por esa razón, en el viaje no te va a cubrir. Entonces, importante estar bien asesorados en ese sentido. También otro tema va a ser ajustar presupuesto y cash flow a medida que nosotros vayamos decidiendo movernos de país, de ciudad, ir ajustando esas proyecciones que idealmente hicimos, si es que las hicimos, eh, para poder ir ajustando nuestra realidad a lo que vamos haciendo y a lo que vamos queriendo hacer. O sea, todo el tiempo vamos a estar moviéndonos como nómades digitales y la verdad es que el dinero es libertad, ¿sí? Entonces, si nos vamos a un lugar más barato, genial, pero a veces quizás nos queremos mover a un lugar más caro y quizás eso implique algún esfuerzo o alguna reingeniería, por decirlo de alguna manera, de nuestras finanzas. Después, para el tema hospedaje, ¿sí? Generalmente uno lo que hace es, si bien siendo nómada digital no se mueve, no es que lo ideal no es moverse, no sé, cada una semana, porque te vuelves loco. Uno se supone que va a un ritmo mucho más lento porque no está de vacaciones, está trabajando. Entonces, estar moviéndose día tras día, semana tras semana, la verdad es que termina siendo muy cansador. Entonces, eso nos obliga a quedarnos más tiempo, para estar más tranquilos también, en distintos lugares. Entonces, muchas veces cuando uno va a buscar un alquiler, por más que sea un alquiler temporario, hay ciertos requisitos financieros que depende del país van a ser más o menos estrictos. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta, como es el tema del depósito, si los alquileres son con o sin los servicios incluidos. Y acá en Argentina uno alquila una casa, digamos, para estar un par de meses y en general, digamos, no es que te viene con internet, con la luz, con el gas. En cambio, cuando uno se va afuera, hay muchos países que en el alquiler ya te incluye todo eso y hay otros que no. Eh, Quizás uno busca un Airbnb y quizás otra opción también interesante son las inmobiliarias, como cualquier inmobiliaria, pero que se dedican a alquileres temporales. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Después, ¿cómo nos vamos a mover con el dinero? Bueno, tema pagos, ya hablamos un poco del no cash policy. Tener en cuenta esto para ambos casos, un viaje transitorio o ser nómades, cada vez que uno cambia de una moneda a otra, está perdiendo un poquitito en ese cambio, porque vieron que siempre hay tipo comprador y tipo vendedor. Y siempre uno termina o comprando o vendiendo al menos favorable, porque la casa de cambios tiene una ganancia con esa diferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy yendo a Europa y hoy tengo pesos y voy a estar cambiando dinero para directamente irme a Europa, me va a convenir a nivel plata cambiar de pesos a euros, llevarme los euros. Si ya tengo dólares, bueno, ya los tengo, pero lo que quiero que quede claro es si yo estoy en pesos, paso a dólares y de dólares paso a euros, estoy perdiendo un poco más porque estoy haciendo 2 veces el cambio. Después otro tema, para los países más grandes quizás no es un tema tan relevante, pero si uno está pensando en hacer un viaje un poco más a lugares quizás no tan tradicionales, es importante tener en cuenta qué networks están operando en cada país. ¿Sí? Hay países, pocos en el mundo, pero que por ejemplo Visa no funciona o American Express no funciona. Entonces investigar eso también es importante porque quizás uno se va pensando que está re bien con la plata y llega allá y se da cuenta que no. Para eso también están buenas, hay cuentas o aplicaciones multimonedas y obviamente las cripto que nos permiten
manejar, no solo de llevar la plata de un lado para el otro, sino también pagar, independientemente de la moneda en la que yo esté haciendo la compra. Si yo estoy, por ejemplo, comprándome algo en un puestito en Tailandia y ahí me cobran en bahts tailandeses, bueno, yo puedo pagar con mi tarjeta cripto y no me importa si es en bahts. Yo, de mi bolsillo, de mi wallet, está saliendo criptomonedas, más allá del cambio. Y eso es muy práctico. Entonces, para mover el dinero a nivel internacional, lo que se suele utilizar para todo esto son las stablecoins, que son las monedas estables, como lo indica su nombre. ¿Y por qué se usan estas? Bueno, porque si yo, por ejemplo, utilizo Bitcoin, eso es más fluctuante. Entonces, yo tengo dinero hoy y quizás varía mucho la cotización de acá a unos meses que quiero usar ese dinero y quizás no quiero tomar ese riesgo. Entonces, en ese caso, puedo usar las stablecoins como DAI, USDC, USDT, y de esa forma estar más tranquilo en cuanto a la volatilidad, porque son stablecoins que lo que buscan es no ser volátiles. Así que espero que con todo esto ya estén financieramente listos para su viaje. Y bueno, no sé si hay alguna consultita, la podemos ver. Ceci pregunta si las apps para registrar gastos son seguras, porque siempre le dio dudas. Depende de la aplicación, obviamente. Hay aplicaciones que se pueden conectar con el banco, no acá en Argentina, o sea, son de pago. Hay alguna que otra, no te puedes conectar con muchos bancos, es algo que falta acá en Argentina, todo el tema del open banking, que es compartir los datos bancarios, pero depende básicamente en cuál estés usando. Normalmente, a nivel general, podríamos decir que sí, pero obviamente va a depender de cada aplicación. Ahí Nina consulta sobre la mejor forma de tener internet en todos lados, internet satelital. Depende de dónde te vayas. Ponele, vieron que están los Starlinks, pero son bastante grandes. O sea, ahí es como muy personal. Dependiendo si vos vas a estar en un lugar muy aislado, en el medio de la nada, bueno, como que no hay muchas opciones más allá del internet satelital. Pero si no, después uno puede comprar. En muchos países es como bastante accesible comprar un chip de celular con muchos datos, con muchos gigas, y hay gente que ni compran, ni siquiera tiene wifi en la casa y utilizan los datos, porque hay países que te dan, no sé, 100 gigas de datos y eso es súper accesible y terminan utilizando eso. Después, Virginia consulta, ¿cómo hacemos para validar nuestra cuenta comitente de Argentina si nos mudamos a otro país? Es decir, si cambiamos de compañía de celular. Ahí va a depender mucho del número, ¿sí? Depende del broker, la LIC que vos utilices. Eh, en el caso con las que yo trabajo, se puede cambiar el número de celular, entonces independientemente de la compañía que vos tengas, a vos te va a llegar la validación a tu número de celular, que va a ser en vez de más 54, que es el código de Argentina, más el código del país en el que estés, y vos vas a recibir ahí tu mensajito y listo. Pero depende en qué ALIC tengas tu cuenta comitente. ALIC, por si alguien no sabe, es agente de liquidación y compensación, que son los brokers de inversiones, son las cuentas de inversiones acá en Argentina. La verdad creo que completísima la charla de hoy, la verdad, Pau. Siento que hubo 25 charlas en una y hay muchísimos aprendizajes que quedan. Vamos a tratar obviamente también de tener fragmentos después para poder compartir en redes, porque hay muchísimo valioso como para compartir. Ahí Leonardo pregunta, ¿qué recomendás en aéreos para multidestinos? ¿Qué recomiendo? ¿En qué sentido? O sea, ¿a nivel plataforma donde comprarlo o a qué te referís, Leonardo? O sea, en líneas generales, lo que haría es, como les contaba, no sé si justo estabas al principio, que mostré como las distintas formas de poder encontrar vuelos baratos en base a no sé, el hub de destinos que vos estés buscando ir, por ejemplo, Europa, plataforma de aerolíneas. Ok, sí, eso es lo que vimos justo al principio. Mostraba que, por ejemplo, uno puede poner, si está pensando en ir a varios países, puede poner en lugar de un país en particular, en un metabuscador, puede poner destino a todo el mundo. Entonces, de esa manera uno ve si es más barato. Yo daba el ejemplo de Europa, ¿no? Que a veces uno, si se va a Europa, hace, no sé, España, Francia, Alemania. Entonces, quizás te da lo mismo volar primero a París y después irte a Berlín y después a Madrid, que empezar por otra y hacer otro juego. Mientras visites todas las que querés, el orden quizás es indistinto. Google Flights depende, no deja de ser un metabuscador. Importante buscarlo en dólares, por lo que les contaba antes, porque si no, si lo vemos en pesos, lo va a estar tomando a la cotización que la página quiera y después nos llevamos sorpresas. Y lo que tiene bueno Google Flights es ese radar que les mostraba en la diapositiva, de que te muestra de ese precio en particular que vos estás analizando, si es caro o barato en base a las tendencias de precios de los últimos días. La verdad que fue completísima la charla y hubo muchísimo aprendizaje.
no solo sobre lo financiero de cómo manejarse en el viaje, sino también de cómo buscarlo y eficientizar todos esos procesos. Creo que estuvo muy bueno, así que la verdad agradecerte de nuevo, Pau, muchísimo por este espacio y por todo lo que nos fuiste contando, y bueno, también avisarles a todos que esto va a estar disponible en breve en YouTube, y también agradecerles a ustedes por la presencia. Te dejo a vos, Pau, despedirte, si quieres hacer un comentario más, y agradecerte muchísimo de nuevo. No, por favor, sí, espero no haberlos mareado. Sé que, o sea, con el tema de los pagos es lo que más confusión se genera en general, pero bueno, es lo que nos toca, así que la gran conclusión es esa, poder pagar de la manera más accesible posible a pesar de la situación. Poder se puede, hay que hacer un poco de ingeniería quizás, pero se puede. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a todos, que tengan un buen final de jueves, que terminen bien la semana, y bueno, nos veremos en la próxima Velocity. Gracias.